¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería tener tanto poder que nadie se atrevería a decirte no? Imagina por un momento que pudieras hacer absolutamente todo lo que quisieras, sin miedo a las consecuencias. O al menos eso creías. Hoy voy a contarte sobre 3 de los reyes más poderosos de Judá, quienes cometieron errores tan graves que transformaron para siempre el destino de una nación. Pero antes de comenzar, permíteme hacerte una pregunta. ¿De verdad crees que estás a salvo de los mismos errores que ellos cometieron? En un mundo donde todos buscan ser los reyes de su propio destino, hoy nos adentraremos en una historia que resuena a lo largo de los siglos. La historia de 3 monarcas que lo tuvieron todo, absolutamente todo, pero perdieron lo más esencial. A través de los ojos del profeta Isaías, descubriremos cómo Acaz, un rey que vendió su alma por seguridad, Ezequías, quien dejó que el orgullo destruyera su legado, y Manasés, quien convirtió lo más sagrado en algo profano, llegaron a ser reyes en la tierra de Judá. Estas lecciones nos enseñan verdades profundamente relevantes para nuestras vidas actuales, mostrándonos cómo el poder puede corromper y cambiar el rumbo de todo. ¿Qué harías tú si tuvieras poder absoluto? ¿Cómo reaccionarías si Dios enviara a alguien a confrontar tus errores? Y lo más importante, ¿estás en este mismo momento cometiendo los mismos errores que ellos cometieron? Prepárate, porque esta historia va mucho más allá de reyes y tronos. Es una reflexión sobre ti, sobre mí, sobre cada decisión que tomamos cuando creemos que nadie está observando. Al final de este video, te aseguro que jamás volverás a mirar tus propias decisiones de la misma manera. Comencemos nuestro recorrido con el rey Acaz, un hombre que creía que podría encontrar seguridad en los brazos del enemigo, aunque esto implicara traicionar todo en lo que su pueblo creía. Imagina la escena: Jerusalén está bajo amenaza. 2 poderosos reyes se unen para atacar la ciudad. El miedo se apodera de las calles y en el palacio, un joven rey de apenas 20 años de edad lleva sobre sus hombros el peso de toda una nación. Este es Acaz, y está a punto de tomar una decisión que lo cambiará todo. El profeta Isaías se acerca a él con un mensaje directo de parte de Dios. Mantente firme en la fe, no temas. Solicita una señal, cualquier señal, y el Señor confirmará su protección. Parece una oferta irresistible, ¿verdad? Sin embargo, Acaz, en un falso acto de piedad, responde: no pediré, ni pondré a prueba al Señor. ¡Qué ironía! Bajo el manto de una humildad espiritual aparente, Acaz ya había tomado su decisión. En lugar de confiar en el Dios vivo, decidió arrodillarse ante el rey de Asiria, Tiglat-Pileser. Envió todo el oro y la plata del templo, vació los tesoros del palacio y pronunció las palabras que sellaron su destino: soy tu siervo y tu hijo, ven y sálvame. Pero aquí está el detalle devastador que muchos no comprenden. Al buscar protección en Asiria, Acaz no solo estaba haciendo una alianza política, sino que estaba declarando que el Dios de sus padres no era suficiente. A cambio de una seguridad temporal, hipotecó el alma de una nación, y el precio fue mucho más allá del oro y la plata. Acaz trajo los dioses de los asirios a Jerusalén. Cerró las puertas del templo, construyó altares en cada rincón de la ciudad, y con ello convirtió al rey que debía proteger la fe de su pueblo en el arquitecto de su destrucción espiritual. Lo que hace que esta historia sea tan relevante es que todos, en algún momento de nuestra vida, nos vemos reflejados en Acaz. Cuando el miedo llama a nuestra puerta, cuando las amenazas parecen ser más grandes que nuestra fe, también somos tentados a buscar seguridad en los asirios modernos, ya sea el dinero, el poder, la influencia o las relaciones. Pero la pregunta que Isaías le hizo a Acaz
sigue resonando hasta el día de hoy. No es suficiente que hayan puesto a prueba la paciencia de los hombres. ¿También pondrán a prueba la paciencia de mi Dios? Cada vez que elegimos confiar en nuestras propias soluciones, en lugar de seguir la dirección divina, estamos repitiendo el error de Acaz. Y la última ironía, Asiria, en quien Acaz tanto confió, más tarde se convertiría en el azote de Judá. La seguridad que tanto buscaba se transformó en cadenas de sumisión. Así termina el primer capítulo de nuestra historia, no con una victoria, sino con una solemne advertencia. Cuando cambiamos nuestra confianza en Dios por soluciones humanas, el precio que pagamos siempre es más alto de lo que imaginamos. Pero si crees que la historia termina aquí, prepárate, porque el próximo rey, Ezequías, hijo de Acaz, aprenderá que incluso las mejores intenciones pueden ser corrompidas por el orgullo. Si Acaz fue el rey que abandonó a Dios, su hijo Ezequías fue completamente diferente. Imagina a un joven que al asumir el trono, lo primero que hace es abrir de nuevo las puertas del templo que su padre había cerrado. Las Escrituras dicen que hizo lo que era recto ante los ojos del Señor. Finalmente, parece que tenemos a un rey que entendió todo, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Ezequías tuvo uno de los reinados más impresionantes en Judá. Cuando el temido ejército asirio rodeó Jerusalén con su fuerza imparable, él no cometió el mismo error que su padre. En lugar de sucumbir al miedo, se postró ante Dios y fue testigo de uno de los milagros más grandiosos de la historia. 185,000 soldados asirios fueron derrotados en una sola noche por un ángel del Señor. Pero ¿sabes qué es más peligroso que el fracaso? El éxito. Y justo ahí fue donde Ezequías tropezó. Cuando cayó gravemente enfermo, clamó a Dios, quien no solo lo sanó, sino que le dio una señal extraordinaria. El sol retrocedió 10 pasos. Se le añadieron 15 años a su vida, y es en este momento donde nuestra historia toma un giro sorprendente. Los embajadores de Babilonia llegaron a investigar este milagro del sol. Y aquí, amigos, es donde el orgullo se coló sigilosamente por la puerta trasera del palacio. Ezequías, el mismo rey que había visto a ángeles destruir un ejército, que había presenciado cómo el sol retrocedía, sucumbió a la más baja vanidad. Con orgullo, guió a los babilonios por todo el palacio. No había nada, dice la Biblia, en sus tesoros que Ezequías no les mostrara. Parece algo inocente, ¿verdad? Pero aquí está la dolorosa verdad. Estaba más preocupado por impresionar a los paganos con su riqueza que por dar testimonio del Dios que había hecho tantos milagros. Cuando Isaías llegó con una profecía devastadora, que todo lo que había mostrado sería llevado a Babilonia, la respuesta de Ezequías reveló cuán cambiado estaba su corazón. La palabra del Señor es buena. Al menos habrá paz y seguridad en mis días. En otras palabras, qué bueno que esta tragedia solo sucederá después de mi muerte. Observa la ironía. Un rey que comenzó su reinado destruyendo ídolos, terminó, sin saberlo, sembrando las semillas de la destrucción de su propio reino. ¿Por qué? Porque olvidó que sus bendiciones no eran para su propia gloria, sino para glorificar a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? Recibimos bendiciones de Dios y en lugar de usarlas para su gloria, las convertimos en trofeos de nuestra propia importancia. Publicamos en redes sociales no para edificar, sino para impresionar. Usamos los dones de Dios para alimentar nuestro ego en lugar de servir al reino. Pero si crees que Ezequías cometió un grave error, prepárate, porque ahora conoceremos a su hijo Manasés y descubriremos cómo una generación que no aprende de los errores del pasado está condenada a cometer pecados aún peores.
Si la historia de Ezequías trata sobre cómo el orgullo puede corromper a un buen rey, la historia de Manasés es sobre cómo la ausencia de Dios puede transformar a un hombre en un monstruo. A los 12 años, Manasés se convirtió en rey. Imagina esto, un niño en el trono de David, heredero de todas las bendiciones que su padre había recibido. Pero, ¿qué hizo con ese legado? La Biblia no se anda con rodeos. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo prácticas abominables. Pero no pienses que fue solo otro rey desobediente. Lo que Manasés hizo fue tan impactante que cambió para siempre el destino de Judá. No solo reconstruyó los altares paganos que su padre había destruido, fue más allá. Colocó altares a dioses paganos dentro del mismo templo de Dios. Deja que eso cale hondo por un momento. En el lugar más sagrado de la nación, donde habitaba la gloria de Dios, ahora había ídolos. Pero el horror no termina ahí. Manasés sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Practicó brujería, consultó a médiums y adivinos. La Biblia dice que derramó tanta sangre inocente que llenó Jerusalén de un extremo a otro. La tradición judía afirma que incluso ordenó que el profeta Isaías fuera aserrado por la mitad. ¿Puedes imaginar el corazón de Dios viendo todo esto? El nieto del rey, que había sido testigo de milagros extraordinarios, ahora guiaba a la nación a las más profundas tinieblas. ¿Y el pueblo? Lo siguió. Una generación entera creció pensando que eso era lo normal. Pero aquí está la parte más sorprendente de la historia. Incluso Manasés recibió una segunda oportunidad. Capturado por los asirios, encadenado con ganchos y llevado a Babilonia, finalmente se arrepintió. Dios, en su infinita misericordia, lo trajo de vuelta a Jerusalén. Manasés trató de deshacer el mal que había causado, quitó los ídolos y restauró el altar del Señor. Pero algunas heridas son demasiado profundas. Algunas decisiones tienen consecuencias que ni el arrepentimiento puede borrar completamente. El legado de su reinado de 55 años fue tan devastador que, incluso después de su arrepentimiento, la Biblia dice que Dios no cambió su sentencia sobre Judá. El pueblo se había corrompido demasiado durante demasiado tiempo. Aquí está la lección más dolorosa. Nuestras decisiones afectan a más que solo a nosotros mismos. Cuando nos apartamos de Dios, especialmente cuando estamos en posiciones de influencia, arrastramos a otros con nosotros. Padres, líderes, influenciadores. ¿Cuántas personas están siguiendo nuestro ejemplo, para bien o para mal? Pero antes de que pienses que esto es solo una historia antigua sobre reyes distantes, llevemos este mensaje a nuestra realidad. Porque los mismos errores que destruyeron a estos reyes están más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Hemos llegado al punto crucial de nuestra historia. Tal vez estés pensando, esto ocurrió hace miles de años. ¿Qué tiene que ver conmigo? Mucho más de lo que imaginas. Aunque no usemos coronas ni gobernemos reinos, cada uno de nosotros enfrenta las mismas tentaciones que destruyeron a estos reyes. Seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros, como Acaz, ya hemos intercambiado nuestra fe por seguridad? Tal vez no con Asiria, pero sí con un trabajo que nos pide comprometer nuestros valores. O con una relación que nos aleja de Dios. O con decisiones financieras que parecen seguras, pero que contradicen los principios bíblicos. Y el orgullo de Ezequías, ese es aún más sutil hoy en día. Está en las fotos perfectamente editadas que publicamos, mostrando nuestra vida bendecida. Está en la forma en que transformamos las bendiciones de Dios en trofeos personales. En los momentos en que usamos la iglesia como un escenario para nuestro ego, en lugar de un altar para la adoración. ¿Y qué hay de Manasés? Yo nunca sacrificaría a mis hijos, podrías decir, pero
¿Cuántos padres hoy no sacrifican a sus hijos en el altar del éxito, del estatus, de la carrera? ¿Cuántos están cambiando el tiempo en familia por más horas de trabajo, reemplazando los valores eternos por logros temporales? Pero aquí está la buena noticia. Podemos romper este ciclo. ¿Cómo? Primero, reconociendo nuestra vulnerabilidad. El mayor error que cometieron estos reyes fue pensar que eran demasiado fuertes para caer. Recuerda, el que cree estar firme, mire que no caiga. Segundo, establecer responsabilidad. Acaz, Ezequías y Manasés tenían a Isaías, pero eligieron no escucharle. ¿Quiénes son las personas en tu vida que tienen permiso para hablar la verdad, incluso cuando duele? Tercero, mantén la perspectiva eterna. Cada decisión de estos reyes estuvo basada en ganancias temporales que resultaron en pérdidas eternas. Antes de cada decisión importante, pregúntate, ¿cómo se verá esto desde la perspectiva de la eternidad? Cuarto, cultiva la humildad constante. El orgullo es como el monóxido de carbono. No tiene olor ni color, pero puede matar. Siempre mantén tu corazón abierto a la corrección. Finalmente, recuerda que tu influencia es mayor de lo que piensas. Así como las decisiones de estos reyes afectaron generaciones, tus elecciones hoy están moldeando el mañana de personas que tal vez ni siquiera conoces. Ahora es el momento de reunir todas estas lecciones en una verdad que puede transformar tu vida para siempre. La historia de estos tres reyes no es solo una narración antigua, es un espejo que refleja nuestras propias luchas diarias. Acaz nos muestra cómo el miedo puede llevarnos a abandonar nuestra fe. Ezequías nos advierte sobre cómo el éxito puede ser más peligroso que el fracaso. Y Manasés, bueno, él nos recuerda que nuestras decisiones tienen el poder de bendecir o destruir generaciones. Pero hay una verdad aún más profunda aquí. Cada uno de nosotros está escribiendo nuestra propia historia hoy. En este momento estás tomando decisiones que no solo moldearán tu futuro, sino el futuro de quienes te rodean. La pregunta es, ¿qué tipo de legado estás construyendo? Si este video tocó tu corazón, no lo guardes para ti. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita. La próxima semana te traeré los secretos de los profetas que cambiaron la historia. Un mensaje que revolucionará la forma en que ves los momentos difíciles de tu vida. El poder no revela quiénes somos. El poder revela quiénes ya éramos por dentro.